Buen día a todas y todos. Ahorita es de mañana, pero quién sabe qué hora va a ser cuando nos vean. El día de hoy en las sesiones INSAE queremos presentarles a la doctora Alexandra Arias Mendoza. Ella es la jefa del Departamento de Urgencias y de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y hoy nos hablará de un proyecto importantísimo del cual aquí en INSAE tomamos mucho orgullo porque la doctora Arias ha logrado implementarlo a niveles que no considerábamos posible. Y es el código de infarto. Bienvenida, doctora Arias, y el micrófono es suyo. Por favor, platíquenos acerca del código de infarto en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Muchísimas gracias, Carla y todo el grupo de INSAE. Y la verdad, esto de aquí se está haciendo realidad gracias a la colaboración directa con el grupo de salubridad, especialmente el grupo de INSAE. ¿Sí están viendo ya mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de un código infarto. Le pusimos código IAN-MX porque así se maneja la aplicación. Y más que nada, el código se basa en redes de atención, porque eso es lo que va a ayudar a que nosotros podamos bajar los niveles de tiempos de atención. Antecedentes, ¿por qué es importante tener esto de los códigos, este código entre las principales cosas que debemos hacer en nuestras redes de atención o en nuestros hospitales? Es porque es la principal causa de muerte. En México, a pesar de que se han hecho algunas estrategias, sigue siendo las defunciones por enfermedades de corazón. Se han ido inclusive incrementando, como ustedes los pueden ver, desde el año más o menos 2012 y alrededor del 18-19 ha habido un incremento mayor. Nosotros cuando empezamos a trabajar, esto aquí hemos empezado a trabajar desde el 2013, vimos que uno de los principales problemas que le pasaba a México es que el paciente no tiene un problema tanto en llegar a un centro para que le hagan un diagnóstico, sino que el problema es que el paciente, una vez que llegue a un centro con capacidad de diagnóstico porque se le hace un electrocardiograma, el paciente no consigue ser trasladado a centros o inclusive en este centro que le hacen el diagnóstico le puedan abrir la arteria. Hablando principalmente cuando hablamos de este código infarto, nos estamos enfocando sobre todo en el infarto que tiene el ST elevado, que es el que tiene la arteria totalmente ocluida. Y así nos vimos que el problema era el sistema de atención. Y es por eso que se empieza a crear la estrategia que lo que queremos hacer es tratar de mejorar este sistema de atención para que el paciente, una vez que se le haga el diagnóstico o se derive de manera temprana a un centro de angioplastia primaria o a un centro de reperfusión farmacológica, porque el de primaria no está disponible en los siguientes 60 minutos, o que aquí en centros que inclusive eran centros de segundo nivel, se le pueda dar un centro de una reperfusión farmacológica con fibrinolíticos. Los desafíos, y creo que muchos de ustedes que están en centros de primer contacto o en institutos que no tienen sala de hemodinámica, vemos todos estos problemas, ¿no? Falta de insumos, falta de comunicación, no redes integradas, falta de recurso humano capacitada, inclusive miedo a usar el fibrinolítico, porque muchos dicen que el problema es que el fibrinolítico sangra. Sí sangra, pero si el paciente es mal seleccionado. También desconocimiento del paciente. Y otro de los problemas son el transporte, por supuesto, ambulancia, distancias, trabajo coordinado, geografía, hablando, por ejemplo, en otras redes de atención, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Que algunas veces trasladarse de un centro a otro centro puede ser inclusive más allá de 5 horas. Y por supuesto, falta de salas de hemodinámica y centros que tengan funcionando el 24/7. Es así que sigue siendo un problema esto del tratamiento oportuno del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Nos hicimos las preguntas acerca de podemos mejorar la situación en México copiando modelos que en otros países ya están desde el 2004 y es así que empezamos a trabajar desde el 2015 haciendo que la estrategia fármaco-invasiva, que es la fibrinólisis en primer contacto, porque México lastimosamente no tiene salas disponibles y algunos estados sí tienen salas disponibles, pero no funcionan 24/7 y es por eso la necesidad de crear estos centros de reperfusión farmacológica para luego derivar a los pacientes. Y así empezamos a trabajar en el 2015, se puso como la principal opción de tratamiento la fármaco-invasiva, y la angioplastía primaria, por supuesto, si estaba disponible. Empezamos a crear redes de atención, se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Salud, posteriormente pues trabajado con Senaprese, ahora también con SINSAE. Se hizo un trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para ver el diagnóstico y la situación actual y desarrollamos esta aplicación para que sea el mecanismo de comunicación de la red de atención.
Esta es la historia del Instituto Nacional de Cardiología. Nosotros empezamos este programa de atención con la Ciudad de México, a trabajar con CEDESA, y vemos claramente que es la línea amarilla, como la cantidad de pacientes reperfundidos con fibrinolíticos fuera de nuestro centro empezaron a crecer desde el 2013, cuando empezamos a crear las redes de atención. Seguimos mejorando, inclusive la tasa de no reperfundidos, que es la azul, que la teníamos casi un 50%, la pudimos bajar a tasas de 30%. Vino el COVID, las cosas se complicaron un poco y actualmente otra vez ya estamos mejorando. Es así que en estos últimos años, al principio trabajábamos, me acuerdo, con la Dirección General de Calidad, luego pasó este programa a Senaprece y ahora, como les comentaba, trabajando también con CINSAI, y el objetivo principal es la detección, el traslado oportuno, el elegir la mejor terapia que tenemos disponible de acuerdo a nuestra situación geográfica, y se basa todo a través de una red integrada de atención. Por supuesto, los pilares principales son la capacitación del personal y también campaña de comunicación social. Este es el algoritmo, es un algoritmo sencillo. Se hizo una mnemotecnia de ICAP, que significa la I de identificar al paciente con dolor precordial en nuestras áreas. Inmediatamente este paciente con dolor precordial debe hacerse un electrocardiograma en los siguientes 10 minutos. Si el paciente tiene ST elevado en el electrocardiograma, la pregunta que el médico se debe hacer es si lo puede poner en una sala de hemodinámica en los siguientes 60 minutos. Si es sí, el paciente se va a angioplastia primaria, y si es no, el paciente, si no hay contraindicación, se inicia el protocolo de fibrinólisis. Para hacer esto exitoso se han desarrollado sistemas de capacitación. Actualmente existe un curso de reperfusión en la página de OPS, desarrollado por nosotros, y fue OPS que nos ayudó a montar esto en la plataforma. El ICAD del desarrollo es como I, identificamos al paciente con dolor precordial; C, cómo confirmamos que este paciente con dolor precordial tiene un infarto con elevación, hacemos el electrocardiograma. Posteriormente, que el electrocardiograma está elevado, el ST, activamos nuestro sistema de emergencia, decidiendo cuál es la mejor estrategia de reperfusión, decidimos el tratamiento y posteriormente el traslado, ya sea a una angioplastia primaria si el paciente llega en menos de 60 minutos, o fibrinólisis, y también traslado. Todo paciente fibrinolizado tiene que trasladarse a un centro con capacidad hemodinámica para una estrategia fármacoinvasiva, y el objetivo principal de nuestro programa es que el paciente pueda regresar y retornar a su vida productiva. ¿Cuáles son las características de estas redes? O sea, todo este sistema se basa en redes de atención, pues es tener un sistema único para activar el infarto, protocolos estandarizados, tener asegurado el transporte a través del sistema CRUM o algunas ambulancias propias de los hospitales, como es el caso, por ejemplo, del GEA González, que ellos hacen el traslado a través de sus propias ambulancias y nos los derivan a nosotros. Y, por supuesto, siempre tener personal capacitado en la identificación y atención del infarto, tener líderes en cada red, y también, otra cosa importante, campañas informativas a la población. La creación de redes lo que nos va a permitir es disminuir los tiempos de atención, con esto poder salvar mayor cantidad de miocardio y, por supuesto, tener mejores desenlaces en nuestros pacientes, sobre todo hablando de incidencia de insuficiencia cardíaca. Esta es la aplicación que nosotros usamos, que algunos creo que ya la conocen, y es la manera como nos comunicamos y activamos a los pacientes que se presentan. Los médicos activan a los pacientes que se presentan en centros sin capacidad hemodinámica para que inicien los protocolos de atención y posteriormente derivarlos a nuestros centros. Aquí solamente para que vean cómo es el modelo, las necesidades mínimas en estos centros, ya sea de primero, segundo nivel. En el segundo nivel es que se va a administrar el fibrinolítico, tener los tratamientos adjuntos como la aspirina, el clopidogrel, heparina, estatinas o enoxaparina. Por supuesto, tener electrocardiógrafos tanto en primero y segundo nivel para iniciar el diagnóstico oportuno y el traslado de nuestros pacientes, dependiendo de a qué distancia estamos localizados de un centro con capacidad hemodinámica. Cuando se ha implementado esta red, primero se ha designado un líder, un coordinador de la red,
identificar la capacidad instalada en cada red de atención, ¿no? Establecer los tiempos y distancias para, de acuerdo a eso, decir a cada equipo, pues ustedes solo van a fibrinolizar o ustedes solo van a derivar, o primero tienen que activar y dependiendo si la sala está disponible, pues pueden derivarlos para los que están cerca de centros con capacidad de hemodinámica y, por supuesto, siempre con capacitación y difusión en los algoritmos estandarizados. Aquí les presento los resultados de nuestra red de atención. Esta es una publicación del 2020, a finales del 2020, donde nosotros, es el registro FACE, ponemos los resultados de la red que incluye 60 hospitales en esta área metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, algunos hospitales de Morelos, Hidalgo, y el 55% de los pacientes vienen de la Ciudad de México, el 44% vienen de los otros estados. Cubrimos una área de 7.800 kilómetros cuadrados y más o menos una población de 21 millones. Y los resultados pues, son muy parecidos a los resultados que existen internacionalmente. No hay diferencia entre estas dos estrategias, fármaco-invasiva y la angioplastia primaria, y esto más o menos desde el 2013 se está poniendo evidencia de que efectivamente esa estrategia de fibrinólisis y enviar a centros de reperfusión temprana mecánica son iguales que la angioplastia primaria. Y una cosa que nos da mucho gusto cuando vemos los resultados de nuestra red es que el grupo que se presenta en centros sin capacidad hemodinámica, la estrategia fármaco-invasiva es la fibrinólisis seguida de la angioplastia temprana en las primeras 24 horas, inclusive es superior a la angioplastia primaria porque sobre todo conseguimos actuar de manera más pronta y salvar mayor cantidad de miocardio. La mortalidad del grupo de la red de atención es de 4.8% y la verdad eso nos llena a nosotros muchísimo de orgullo porque es los estándares internacionales, esa mortalidad, e inclusive está por debajo de lo que sugiere la OECD, que es el 10%, y si México replicara este modelo de atención en todos sus estados, pues tendríamos una mortalidad como lo pide la OECD, que actualmente México tiene una mortalidad, de acuerdo a la OECD, alrededor del 25% más o menos, aproximadamente. Y otra cosa, con estas estrategias de fármaco invasiva, pues conseguimos bajar los tiempos de atención, el tiempo total de isquemia, que nosotros antes de las redes los teníamos en 648 minutos, y con esto conseguimos que con la estrategia fármaco invasiva el tiempo total de isquemia sea igual de 325 minutos que el tiempo total de isquemia de un paciente que se presenta directamente a una sala de hemodinámica. Entonces, esto, como ven, tienen estas ventajas, disminuir tiempo que impacta directamente en supervivencia, días de estancia hospitalaria y complicaciones mecánicas. Esta es la red SINSAE, ¿no?, que involucra los institutos nacionales y los hospitales regionales de alta especialidad. Y para crear una red, pues es primero conocer y definir la operación, saber si tienes hemodinamistas suficientes en cada hospital que va a funcionar como el líder de la red, saber qué hospitales recibes, capacitación continua, conocer los tiempos de retraso, cómo puedes mejorar, también conocer los tiempos de atención y, por supuesto, hablar con todos estos hospitales para que al crear su red traten de usar la aplicación como la más segura, porque lo que hemos visto es que muchas veces los médicos de primer contacto hacen el diagnóstico, pero al momento de referirlo a los centros de alta complejidad o con salas hemodinámicas encuentran series de barreras. Si creamos la red y la comunicación directa, quitamos estas barreras y el médico que recibe al paciente hace el diagnóstico, lo fibrinoliza o lo va a derivar, al conectarse directamente con el otro que está recibiendo la alerta, pues se eliminan todas estas trabas, trabajo social, el director en turno, etcétera, etcétera, y ponerlo realmente como un código y que ese paciente se mueva sin ninguna barrera, o sea, se activa y se recibe de manera inmediata y siempre asegurar un lugar. O sea, yo sé que algunas veces es difícil para todos nosotros, pero lo que nosotros hacemos en este instituto es siempre hay un lugar para un paciente con infarto independiente si tengamos o no tengamos CAP. Actualmente también hemos empezado lo del registro REDCap, que es muy importante. Ya tenemos alrededor de 520
pacientes metidos en el registro y estamos ahorita ya haciendo las preguntas a las bases de datos y les vamos a dar a conocer los resultados exactamente para saber los tiempos de atención en cada centro y ver qué cosas o estrategias podemos hacer para mejorar. Esto es un ejemplo de la red de Yucatán, cómo la dividieron, y los insumos que deben tener los hospitales no PCI, ¿no? Que generalmente siempre debemos tener un electrocardiograma disponible en la sala, debemos tener desfibriladores, personal capacitado, fibrinolíticos es algo que siempre debemos asegurar, los antiagregantes, anticoagulantes, y aquí me había faltado las estatinas. Esta estrategia, pues lo principal es poder ofrecer al paciente la atención de acuerdo a hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, el traslado si es necesario y sobre todo la creación de redes integradas, que sería el éxito para disminuir los tiempos de atención. La aplicación es el método como nosotros hemos usado y espero algunas veces ha habido problemas. Se está trabajando en la plataforma sobre todo de Android, pero en lo que les podemos contar de la experiencia que tenemos con los hospitales que trabajamos, realmente es la manera más fácil y ágil para comunicarnos directamente y sobre todo poder trasladar a nuestros pacientes sin tantos problemas burocráticos. Esta ya estaba repetida. Este es un ejemplo de la red de atención de Yucatán. Y la verdad a nosotros nos llena mucho de orgullo el hecho de que después de estas publicaciones de la estrategia fármaco-invasiva, líderes en este tema, como el doctor Paul Armstrong, hable ya de México como uno de los países que han utilizado la fármaco-invasiva para mejorar la atención y que los resultados de esta estrategia fármaco-invasiva es igual a la angioplastía primaria. Y es por eso lo más importante cuando hablemos de reperfusión, usar el tratamiento de reperfusión que tengamos disponible en el menor tiempo para de esa manera evitar hacer daño a nuestros pacientes. Este de aquí es uno de los últimos estudios de estrategia fármaco-invasiva, que esta de aquí fue del mismo grupo del doctor Armstrong. Aquí tuvimos la oportunidad de participar nosotros con 80 pacientes. El estudio STREAM 2 es la continuación del STREAM 1 y este de aquí es validar la dosis de tenecteplase media dosis en el grupo de pacientes de más de 60 años. Porque se vio en el STREAM 1 que el grupo de pacientes que se fibrinolizaban con más de 75 años, con dosis completa, sangraban más eventos hemorrágicos. Es así que ellos disminuyen a la mitad de la dosis, y aparentemente en el STREAM 1 parece segura, efectiva, pero deciden hacer el STREAM 2 justamente para validar esa dosis. Así es que en el STREAM 2, en más de 60 años, la media dosis de TNK demostró ser igual en grupo de pacientes con estrategia que recibían este medicamento con 3 horas de evolución y que no podían ser llevados a una sala de hemodinámica en los siguientes 60 minutos. Entonces, como conclusiones, lo que podemos decir del infarto con elevación, debemos asegurar una terapia de reperfusión oportuna. Esta estrategia lo que pretende es crear una red de atención, o sea, lo base es crear red de atención para de acuerdo a eso hacer el diagnóstico preciso y tratamiento oportuno y se está trabajando para que los sistemas de emergencias nos ayuden a trasladar de manera más pronto posible a nuestros pacientes a los centros PCI. Eso sería todo lo que tengo que decirles y estoy lista a sus respuestas. Muchísimas gracias, doctora. Preguntas y yo responder. Te entendimos, no te preocupes. Muchas gracias por compartir con nosotros tu proyecto y los aprendizajes que se han derivado del mismo. Muchas felicidades sobre todo por todo lo que han logrado y no dudo que muchas vidas han sido salvadas por todas estas intervenciones oportunas. Aquí en CINSAE estamos muy, muy orgullosos de este proyecto porque finalmente esto ha sido fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo en coordinación con el equipo de cardiología y los equipos de cada uno de los hospitales que se han puesto la camiseta y han querido trabajar. Y yo digo, aquí presumo, tengo la suerte de que la doctora Alexandra Arias es mi amiga, entonces con mucho orgullo de verdad te lo decimos, muchas gracias por todo lo que has hecho. Y ahora sí, si nos permites, nos gustaría hacerte algunas preguntas respecto al código de infarto. Primero, y es algo que es importante preguntar porque en un proyecto de tal magnitud, sí nos gustaría saber cuáles han sido los principales retos que han persistido a pesar de la implementación de todas estas medidas. Porque ya que nos lo presentas así suena muy fácil, pero me imagino que no fue para nada fácil.
Sí, yo creo que todos los que han participado en esto, uno de los principales retos, primero es los insumos, ¿no? Bueno, primero fue convencer a los médicos, ¿no? Porque sí ha sido complicado cuando nosotros hemos sido educados pensando que la angioplastia primaria era la opción terapéutica, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que, o sea, no es que la angioplastia primaria no sea la mejor opción, ¿no? Porque algunas veces me han dicho, no, es que tú has dicho que la angioplastia primaria no es la mejor opción. No es la mejor opción porque algunas veces no la tenemos disponible. Por supuesto, si tenemos la suerte de llegar aquí a cardio o en otros centros que tienen angioplastia 24/7, por supuesto que todos vamos a ir por la angioplastia primaria, pero esa no es la realidad de nuestro país. Es un país grande, es un país con mucha diversidad, que algunas veces trasladar a un paciente, por ejemplo, que se presenta en Tlaxcala y que me lo traigan aquí a cardio, pasaron más de 6 o 8 horas. Porque dices, ay no, a Tlaxcala son 2 horas, pero resulta que no son 2 horas, por eso es la carretera, pero consiguen la ambulancia, etc, etc. Entonces, primero fue convencer a los médicos de que efectivamente esta opción era la mejor, y lo que nos ayudó fue la evidencia que empezó a aparecer, que empezaron a decir, si el tiempo es más de tanto, tienes que fibrinolizar si no hay contraindicación. Entonces, esa fue la primera. La segunda es crear como tal una red que funcione como un reloj suizo, porque no es fácil. Las alertas algunas veces se generaban, había retraso en atención. Entonces, sí hay que conseguir gente comprometida. Y otra de las cosas que nos ha costado, yo creo que es insumos. Por ejemplo, ahorita tenemos hospitales de CEDESA que no tienen el fibrinolítico, entonces eso cuesta, ¿no? Yo creo que también, o sea, venían trabajando sin eso porque a ellos no les tocaba, ¿no? O sea, somos hospital de segundo nivel, no nos toca. Y creo que esta parte que mencionas es muy importante, que es cambiar la mentalidad y decir, los infartos no son una patología de tercer nivel. Sí, aquí se hace la resolución final, pero todo el sistema de salud tiene que estar involucrado en la prevención y el tratamiento de los infartos, sobre todo ya que lo tienes en el tratamiento oportuno. Y creo que eso es lo que más han logrado, cambiar este chip, y no dudo que fue lo más difícil, y se ve reflejado con ahora están pidiéndolos como insumos, porque ya se dieron cuenta de que eran necesarios, y esto es obviamente trabajo de ustedes. Otra pregunta que nos gustaría hacer es... vimos que en los estudios que ya han publicado, su primary endpoint, la forma en la que ven los resultados es con la mortalidad, y que han logrado ya equipararla a estándares internacionales. Pero hablas de que una de las metas importantes en este código de infarto es la reintegración del paciente a la vida cotidiana. Entonces, en el tiempo que llevan, ¿han logrado medir de alguna forma el cambio en los indicadores de secuelas o dependientes de cuidadores, o antes y después de la implementación del código de infarto? ¿Tenemos ya información de eso? No como tal, porque tendríamos que hacer el seguimiento. Ahorita estamos haciendo un seguimiento a 1 año. Entonces, en ese, creo que Diego ya lo tiene, sí hemos visto que o sea, al año casi estaba igual la angioplastia primaria, pero no hemos visto que el antes y el después. Y tal vez sí valdría la pena hacerlo, y estamos sacando otro, pero ese de ahí era sobre impacto en farmacoeconomía. Entonces yo creo que ahí estamos. Importante, o sea, finalmente esto, y no quería tocarlo todavía, pero sí, esto va a representar ahorros impresionantes en el sistema de salud, porque finalmente se ve reflejado, uno, como pues pérdida de años de vida laboral, de vida económicamente productiva, que es lo que pasa con las personas con secuelas, y justo hacia ahí va mi pregunta, pero claro que eso se va a ver reflejado también en el estudio de farmacoeconomía. Sí, ahí creo que tenemos eso. Ahorita no lo tengo exactamente. Ya cuando los acabemos publicado te aviso. Haremos nueva sesión para ver resultados. Porque justamente tuvimos unos problemas para sacar los qualis. Estaban medio complicadas la sacada de qualis y de DALIs, eso que hay. Pero justo eso en eso es lo que tendríamos que ver los resultados, ¿no? ¿Cómo se ve esto en calidad de vida, en años de vida productivo? Y me da mucho gusto que ya lo estén trabajando, porque creo que esa es la forma en la que algo que los que no estén acostumbrados a esto de la salud pública y que nos estén viendo aquí, algo lo que no creo que se imaginen que tenemos que hacer, pero lo hacemos de forma muy frecuente, es tener que justificar por qué hacemos las cosas. Y entonces, cuando ustedes hacen esto, buscar los qualis y ver cómo esto tiene repercusión en la vida cotidiana y en la farmacoeconomía, es un escalón más para que haya más recursos y haya más apoyo hacia los proyectos que están realizando, y otra razón más por la cual estamos orgullosos de todo tu equipo, Ale. Otra pregunta que nos gustaría hacer es, ¿cómo impactó la pandemia en estos procesos de código de infarto? Porque ustedes empezaron a trabajarlo desde antes del 2020.
Entonces, sí nos gustaría saber cómo les impactó y qué hicieron para sobrellevarlo, porque ahorita recuperaron ya casi a la totalidad lo que estaban haciendo antes, ¿no? Sí, como enseñé en la gráfica, justamente cuando llegó el COVID se nos vino abajo toda la red de atención. Por ejemplo, y hubo hospitales que dejaron de funcionar atendiendo el diagnóstico de infarto. Entonces, lo que vivimos en ese momento era que llegaban menos pacientes infartados y la otra fue que los pacientes llegaban más tarde, ¿no? Porque como la red dejó de funcionar, todo estaba priorizado a COVID, los pacientes llegaban, tuvimos una alta tasa de pacientes no reperfundidos, tuvimos más complicaciones mecánicas y falla cardíaca. Sobre todo falla cardíaca, tuvimos C y B, que ya casi ya no veían. Sí, sí. Eso es algo que nos ha gustado tocar en estas sesiones porque estamos a punto de enfrentarnos a una época en la medicina en la cual vamos a tener que vivir con las repercusiones del COVID, que no necesariamente son directas del COVID, sino cómo impactó al sistema de salud. Y creo que ese es un ejemplo bastante franco de cómo a ustedes los impactó, pues, el encierro, las priorizaciones de los sistemas de atención médica y finalmente, pues, el miedo de la gente de no querer salir de su casa a pesar de que se trataba de una emergencia médica, ¿no? Y finalmente me gustaría preguntarte, Ale, porque yo soy pediatra, entonces de infartos y de adultos no sé mucho, pero sí me gustaría preguntarte cómo el médico no internista, no cardiólogo puede contribuir a este proyecto. ¿Cómo nosotros los que nos dedicamos a ver otro tipo de pacientes podemos contribuir a este proyecto? Yo creo que ahí es concientizar que a lo mejor que si algún familiar o paciente te llegue con una molestia en el tórax mayores de 40 años, pensar siempre en hacer un electrocardiograma, ¿no? Algunas veces es muy fácil decir, no, es una dispepsia, etcétera, porque no es fácil. O sea, algunos pacientes es muy fácil el diagnóstico y algunos no. Las mujeres. Y dicen, va a ser dolor característico y esto, y muchos no son el dolor característico. Entonces yo creo que sí es concientizar y valdría la pena, con CEDESA ya se está trabajando, hacer más campañas de concientización, de que los médicos lo que sí es, si tienen un dolor de pecho alguien que les consulta, dile mejor hazte un electro y ve a un lugar donde te puedan hacer un electro, sea una urgencia, una emergencia. No Y minimizar. ¿qué más? No minimizar, sí. Y también no pensar que en los jóvenes no puede ser, porque algunas veces hay pacientes con lupus, antecedentes familiares importantes, anomalías congénitas de las coronarias, que sí es verdad que es un porcentaje pequeño, pero mejor no cuesta nada, un electrocardiograma es muy barato y se podría salvar la vida de alguien. Muchísimas gracias, Ale, por tu plática, por las dudas que nos resolviste. Siempre es un placer escucharte y platicar contigo. Y esperemos que no en mucho tiempo podamos tener una sesión subsecuente donde nos cuentes cómo el código infarto ha afectado, bueno, no tanto afectado, sino se ha reflejado como una mejoría en los indicadores finales de calidad de vida y de sobrevida de los pacientes con infarto. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, gracias.